Te advierto algo desde el inicio. Lo que vas a escuchar hoy no es cómodo. Hablar de libertad de prensa en el mundo es hablar de silencios impuestos, periodistas asesinados y verdades que se quieren enterrar. No es algo fácil de digerir. Vivimos en un tiempo en el que muchos países que se llaman democráticos están limitando la voz de sus propios medios. Gobiernos, grupos de poder e intereses económicos trabajando para controlar la información, moldeando lo que vemos e incluso callando lo que les incomoda. El resultado es un mundo donde la verdad se calla migajas y donde cada vez es más difícil distinguir entre la información y la manipulación. Pero si te quedas hasta el final, vas a entender algo mucho más grande. ¿Por qué este tema no es un asunto de unos cuantos, sino de todos? Vas a descubrir lo que está en juego cuando la verdad se apaga y lo que aún podemos hacer para encenderla de nuevo. Porque escuchar esto puede doler, pero también puede despertar. Y eso en los tiempos en los que vivimos ya es una victoria. Damas y caballeros, bienvenidos a Rugido. El 2025 nos deja un dato alarmante. Según el Global State of Democracy Report, elaborado por International IDEA, la libertad de prensa atraviesa su peor declive en 50 años. Estos son los números concretos. De 173 países analizados, 1 de cada 4 retrocedió en este indicador. Y en total, 94 países han visto caer alguno de los pilares de su democracia en los últimos 5 años. Este informe muestra algo preocupante. La erosión no ocurre solo en regímenes autoritarios, sino también en democracias que parecen consolidadas. Esto es un fenómeno global. ¿Qué se descubrió? En países como Afganistán y Myanmar, el retroceso es brutal. Los periodistas se han convertido en objetivos directos de la represión política y militar. En Burkina Faso, los golpes de Estado han ido acompañados con censura y ataques hacia los medios independientes. Y en Corea del Sur, un país considerado democrático, el uso de las demandas de difamación y el control gubernamental ha limitado la crítica y provocado la autocensura. Lo que une estos ejemplos en contextos tan diferentes es que la receta se repite: restringir la voz libre para mantener el poder intacto. El estudio no se limita a contar periodistas asesinados o medios cerrados. También analiza indicadores más amplios de democracia: elecciones limpias y competidas, Estado de Derecho, libertades civiles y en el centro, la libertad de expresión y de prensa para que todos los demás funcionen. El resultado es muy claro. Desde 2019, más de la mitad de los países evaluados han empeorado en al menos uno de estos aspectos. La caída de la prensa libre no es un dato aislado, es parte de una tendencia mundial del debilitamiento democrático. Y la pregunta es, ¿hay señales positivas? El panorama, como les dije, es muy oscuro, pero no del todo. Algunos países muestran que se puede avanzar en el sentido contrario. Chile aprobó recientemente nuevas leyes para la protección de periodistas y sus familiares. En Polonia se implementaron reformas para garantizar mayor pluralidad mediática. Incluso en algunas partes de África o de Medio Oriente, como pueden ser Botsuana y Jordania, se registraron pequeños progresos en estos sectores. Pero estas luces son excepciones que confirman la regla. El mensaje del reporte es contundente. El planeta entero se está acostumbrando a vivir con menos verdad. Y ese es el mayor riesgo. Cuando uno ve este panorama a nivel global, la pregunta natural es, ¿qué está pasando? ¿Qué está empujando a tantos países tan distintos entre sí hacia el mismo retroceso? El informe señala 3 causas que se repiten una y otra vez: inestabilidad política, presiones económicas y control deliberado de la información. En lugares donde hay guerras, control de Estado o crisis institucionales, la prensa suele ser la primera víctima. En Afganistán, tras la llegada de los talibanes, se impusieron restricciones contra mujeres periodistas y contra cualquier grupo crítico. En Myanmar, el golpe militar convirtió a la prensa en un objetivo de persecución. Redacciones cerradas, medios independientes encarcelados y periodistas echados del país. En Burkina Faso, tras 2 golpes de Estado, se han restringido coberturas y se han expulsado a periodistas extranjeros. La lógica es muy fácil. Cuando el poder es débil, se asegura silenciando a aquel que lo cuestiona. La libertad de prensa no solo se erosiona con censura directa, sino también con inestabilidad financiera. Muchos medios locales en África, Asia y Latinoamérica sobreviven con los recursos mínimos. La falta de ingresos sobresalientes hacen que dependan de publicidad gubernamental o de inversionistas con intereses propios. El resultado es un periodismo condicionado. Se publica lo que no incomoda a quien está pagando. Según Reporteros Sin Fronteras, en 2025, la precariedad económica de los medios alcanzó niveles históricos, obligando al cierre de muchísimos periódicos
políticos y dejando a regiones enteras sin medios independientes para recibir información. Y más allá de la violencia o de la falta de recursos, hay un patrón en común: el uso de herramientas legales, tecnológicas y mediáticas para moldear la narrativa de la información. En varios países de Europa del Este y Asia se han aprobado leyes de difamación que permiten castigar económicamente o incluso encarcelar a periodistas por sus críticas. En democracias consolidadas, el acoso judicial busca desgastar a los medios hasta hacerlos desistir. Y en muchos lugares, la concentración de medios en manos de las grandes corporaciones o de grupos afines al poder reduce el pluralismo. Hay muchos canales, pero pocas voces realmente independientes. Estas tres causas no se excluyen, suelen combinarse. Un país en crisis política puede utilizar la ley para controlar los medios mientras castiga económicamente a quienes intentan desistir. Y el resultado es el mismo: un periodismo debilitado y ciudadanos que reciben información incompleta, parcial o completamente manipulada. ¿Y qué pasa en México dentro de este panorama global? Nuestro país aparece cada año en reportes internacionales como uno de los lugares más peligrosos para hacer periodismo. No necesariamente por la censura directa del Estado, pero por un factor que nos duele a todos: la violencia. Los asesinatos y agresiones contra periodistas han convertido a México en uno de los países más difíciles para informar con libertad, incluso sin estar en guerra. Y a esta violencia se suma otro factor: la polarización política. En el debate público, los medios suelen ser clasificados como vendidos, oficialistas o enemigos. Esa confrontación no solo desgasta, sino que también impulsa la autocensura. Reporteros y medios que eligen callar para no exponerse a represalias. En lo económico, gran parte de la prensa local sobrevive con recursos limitados. Muchos periódicos pequeños dependen de publicidad oficial o de apoyos privados que limitan su línea editorial. Esto crea un círculo que limita la independencia. El resultado es un periodismo que trabaja muchas veces con valentía y creatividad, pero también bajo una presión constante. México no es una excepción a la tendencia mundial. Somos un ejemplo de cómo la libertad de prensa puede sobrevivir ante tanta adversidad, pero al mismo tiempo de cómo esa libertad puede limitarse si no se defiende con firmeza. ¿Y qué ocurre cuando la prensa deja de ser libre? La primera consecuencia es que el poder se queda sin contrapeso. Si nadie fiscaliza, las decisiones se toman en oscuridad y la corrupción encuentra su sitio en el silencio. La segunda consecuencia es que los ciudadanos dejan de tener información real. Lo que recibimos ya no son datos para decidir, sino narrativas diseñadas para manipular. Cuando la información se convierte en propaganda, perdemos la libertad de elegir por nosotros mismos. La tercera consecuencia es la más profunda: la sociedad pierde su memoria. Lo que no se publica, lo que se borra y lo que nunca se investiga desaparece de la conciencia colectiva. Y un pueblo sin memoria es un pueblo más fácil de manipular. Finalmente, cuando se normaliza el ataque contra periodistas y medios, se instala un mensaje muy peligroso: que cuestionar es un delito y callar es lo seguro. Ese ambiente mata la crítica y convierte a los ciudadanos en espectadores sin poder de un espectáculo controlado. La pérdida de la libertad de prensa no es un problema solo para periodistas, es una amenaza para todos. Porque sin voces libres que incomoden, la democracia se convierte en una fachada y la verdad en un privilegio reservado para unos cuantos. Podría parecer que el panorama es demasiado oscuro, pero la historia nos demuestra algo: la verdad siempre encuentra caminos para salir a la luz. Cada periodista que se niega a callar, cada medio que elige resistir, cada ciudadano que busca la verdad son recordatorios de que el silencio no es absoluto. La libertad de prensa no es ni un lujo ni un asunto lejano. Es el oxígeno de cualquier democracia. Cuando apoyamos medios independientes, cuando exigimos información verificada, cuando defendemos el derecho a discernir, estamos protegiendo mucho más que noticias. Estamos protegiendo nuestra libertad. Sí, la prensa atraviesa su peor declive en 50 años. Pero esa verdad también nos obliga a despertar. Nos obliga a no acostumbrarnos al silencio y a no resignarnos ante la manipulación. Porque si dejamos que la verdad se apague, lo que se apaga con ella es nuestra capacidad de elegir, de soñar y de cambiar. Hoy el fuego que debemos encender no es ni de odio ni de división, sino de la voz libre, el de la crítica que construye y el de la verdad que incomoda pero libera. Porque un mundo sin prensa libre es un mundo sin libertad, y ese es un fuego que no podemos dejar apagar.